¿Qué tal, amigos y amigas de Charlas Antiguas de Guadalajara Antigua? Un placer estar nuevamente con ustedes, con la sorpresa que teníamos ya en la primera parte con nos visitó Mariana Muñiz, y ahora pues viene con los hermanos, y también nos acompaña aquí Esmeralda, la dueña de la casa, y su mami, que viene también a contarnos aquí historias de aquellos momentos de hace como 50 años, y nos vamos a regocijar con todo lo que tenemos de sorpresas. Les voy a pasar el micrófono a Robert. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos una gran sorpresa, porque tenemos a 3 hermanos de La Voz de México, La Voz de Lujo, Marco Antonio Muñiz. Y estamos en un lugar muy especial, en el barrio de Mexicalcingo, donde nació nuestra querida estrella. Y nos van a platicar la señora, ¿cuál es su nombre? Esmeralda. Esmeralda, igual que su hija Esmeralda, que ella tiene muchas reminiscencias de aquella época, y justamente pues, nos van a platicar de esos tiempos, y va a estar muy interesante la charla. Pues señora Esmeralda, ¿qué nos puede decir primero de esta casa? Platíquenos. Bueno, esta casa la adquirió mi esposo en un juicio que llevó. Posteriormente, pues esta casa no está como está ahorita. Él la remodeló años más tarde. Pero en un principio era una vecindad que tenía con en la parte central, que ahorita es un patio, era como una huerta, y estaban allí los lavaderos, los baños, todo lo que que yo alcancé a conocer la casa de esa manera. Posteriormente, pues por las necesidades, el ayuntamiento empezó a molestar que baños y que esto y que aquello, y dijo mi marido, no, pues quieren hasta que les ponga alberca, mejor la cierro. Y entonces salieron todos los inquilinos que se tenían, y empezó como una idea así como pasatiempo a remodelar la casa. Y pues él fue de sorpresa en sorpresa. ¿Por qué? Pues porque empezaron a tumbar y empezaron a salir los arcos, empezaron a salir cantera, y entonces se entusiasmó tanto de estar viendo todo lo que estaba descubriendo, pues que le siguió. Y le siguió, y él estuvo 8 años remodelando esta casa, encontrándose sorpresa tras sorpresa, porque pues así se descubrieron los arcos, la cantera. Él puso luego las bóvedas catalanas, buscando personas que fueran expertos para poner esas bóvedas catalanas. Buscó unas gentes que eran de Zacatecas. Y bueno, pues él se entusiasmó muchísimo con esta reliquia. Y bueno, gracias a lo que él hizo, se fue descubriendo lo que era esta finca. Y pues es lo que yo les puedo platicar sobre de esto, que me tocó vivirlo con mi esposo. Estando él aquí y haciendo una reminiscencia, fueron las explosiones del 22 de abril. Ok. Entonces él acostumbraba a venirse como cuando iba al despacho. Él era abogado y tenía su despacho en Independencia 420. Ya dejó el despacho, y entonces aquí lo puso, y se venía él como si viniera a su oficina, y pues para que no perdiera la costumbre de salir a trabajar. Y se venían para acá. Le tocó ese incidente tan especial. Todos estábamos con muchísimo pendiente, pero afortunadamente pues no fue todo lo que pasó, fue de oídas. Y
pues es lo que yo les puedo platicar como un antecedente de esta finca, de lo que hizo mi esposo. Y él siempre tuvo conocimiento de que aquí había nacido Marco Antonio Solís Muñiz. Entonces, vino aquí el señor Marco Antonio a descubrir la placa que puso el ayuntamiento a la entrada como una conmemoración, un homenaje a ese gran artista. Uh-huh. ¿Qué les puedo yo decir? Pues de Marco Antonio, pues simplemente que cantaba muy bonito, que me tocó vivir toda esa música romántica, boleros de ese tiempo, y bueno, pues que para los oídos de ese tiempo era una estrella y sigue siéndolo ahora. Doña Mary, quería hacer una pregunta yo. Cuando ustedes tomaron esta casa, ¿era casi igual como cuando aquí nació Marco Antonio Muñiz? Sí. O sea, era una vecindad. Ah. Cada arcada era un cuarto. Aquí había paredes, se dividían los cuartos uno de otro. Ah. Y él decía que Marco Antonio había nacido en una esquina. ¿Aquí en esta? Exactamente. Pero, pues una casa muy tradicional, una casa que cuando llegó el momento de pedirles a las personas que estaban aquí, pues que había que desocuparla porque eran muchas las exigencias del gobierno y pues que ya no se podía, ya con lo que se pagaba de renta, que entonces eran 20 pesos, pues él dijo no, ya mejor la voy a cerrar. Posterior a esa decisión que tomó, aquí al otro lado estaba las mudanzas Castillo. Y entonces el señor de las mudanzas le dijo a mi esposo que si se la rentaba. Y bueno, dijo mi esposo, sí, aquí se la rento. Pero llegó un momento en que dijo, no, pues mejor la voy a arreglar. Vamos a ver. Fue antes de que la remodelara, sí, tal y como estaba. Así como estaba, también se la rentó a los que hacen equipales aquí enseguida. También aprovechando los cuartitos que había. ¿Cuántos cuartos había? Ay, pues yo creo que como unos 20. O sea, eran 20 familias. Sí. Y los niños eran familias grandes de aquel tiempo. Bueno, que yo me acuerde más bien, no eran tantos los niños. Era gente mayor. Había una señora que tenía su cuarto a la pura entrada de la casa. Uh-huh. Y era una señora, pues ya era una matrona. Uh-huh. Grande, que cocinaba en su brasero. Ella tenía su brasero y yo cuando venía, porque a mí me encargaba mi marido de recoger las rentas, pues me encantaba sentarme con ella y diario me ofrecía un taco. Y yo me comía el taco con ella y ella era la que me platicaba historias, pues muy singulares de la época de ella, pero yo considero que esa señora cuando yo venía ya tendría sus 80 años. De tal manera que cuando hubo necesidad ya de que entregara el cuarto, pues me costó mucho trabajo, porque fue la última que salió de aquí de la casa y ella consideraba la casa como su casa, su cuartito era su casa. Sí, claro. ¿La señora pudo haber sido vecina de Marco Antonio Muñiz? Probablemente, sí, pero era la gente que vivía en aquel tiempo, ¿no? Pues probablemente nunca se me ocurrió preguntarle nada sobre eso, pero sí era una persona ya muy grande, muy enraizada aquí con el lugar, con la colonia, y
y pues para sacarla fue verdaderamente una labor de convencimiento, porque no se quería ir. Pues sí, Y lógico. decía, yo aquí me quedo y yo aquí me quedo. No, pero es que pues se tiene que arreglar esta casa y se le van a caer los techos encima. Y buscamos la manera de acomodarla en un asilo que no se quiso ir. Dijo, allí no me voy. Y entonces se les buscó pues una casa más apropiada para las necesidades de ella, por aquí, por esta zona. Y la cambiamos, le conseguimos despensa y le conseguimos todo. La señora, después de mucho tiempo y de mucha lucha de convencimiento, pues logramos sacarla, logramos convencerla para que se fuera donde estaba, pero ella tuvo que dar el visto bueno de dónde se iba a ir, porque además no caminaba. Ajá. La señora no caminaba donde tenía el fogón, ¿cómo se? 3, 4 pasos. Sí, y su cama. Sí. Entonces, pues sí, era una señora agradable, morena, grandota, gorda. La tiene en su mente. Ah, no, claro, porque yo llegaba y platicaba con ella. ¿Y todos los cuartos eran aproximadamente del tamaño que...? Más o menos sí, pues eran cuartos grandes. Y todo. El ¿Y esta cuarto... no Oye. tenían? No, este techo lo hizo mi marido. Eran vigas. Y estaba pues más alto. ¿Era el más alto? Sí. Pero tengo entendido, Esme, su hija, nos contó que era un convento, estamos hablando del año de 1800. por ahí. 800, sí. Era un convento. Más que un convento, era un mesón. Ah, ok. Porque fíjense en las entradas cómo están, donde entraban con los caballos. Sí, claro. Así Y era. aquí la gente, yo creo que en estas partes, a lo mejor no estaban divididas, sino que era aquí como una sala general, donde llegaban las personas con sus caballos, su mercancía, y se acostaban aquí por un lado y Pero por hay otro. signos a la entrada religiosos, o sea, cristianos. Posiblemente sería antes de eso. Antes de eso. Y no es de dudarse, porque las dimensiones de la casa son posiblemente de un convento. Sí, que los cuartos que había exactamente eran de las monjas, Así las es. monjas que estaban, y pues quién sabe en qué momento salieron de aquí. O sea, conocer la historia exactamente de los antecedentes de la casa no los conozco. No los conozco porque pues yo la conocí como la tenía mi esposo, que era la vecindad y era gente aquí, que cómo se hizo de esta propiedad por medio de un juicio. Y entonces pues Ya no sé. yo ya no supe qué era lo que él fue descubriendo, todo lo que la casa era y el valor, y se fue interesando y empezó, ahora voy a arreglar aquí, ahora voy a arreglar acá, y duró 8 años. Ahora, siguiendo con lo de la casa, bueno, amigos, tenemos aquí, no los hemos presentado, a Esmeralda Muñiz. A Mariana. A Mariana, pero, Esmeralda. perdón, edítalo. Bueno, eso se va a editar. Perdón, tenemos amigos aquí, a Mariana Muñiz, a Alberto y a Toño, Antonio Carlos, hijos de Marco Antonio Muñiz. Y retomando lo de la casa, Mariana, ¿tú nos puedes platicar un poquito qué recuerda tu papá de aquí? Pues... del barrio de Mexicalcingo, ¿qué? A ver, los recuerdos... recordemos que mi papá hace 30 años describió por primera vez en el primer libro biográfico que salió acerca de toda su vida, que se llama Soy un escándalo, dicen. Él hablaba mucho acerca de sus andanzas en el barrio, o sea, se acordaba de un montón de
ahora sí que de escenarios, habla del mercado, habla de cómo iba de aquí a Agua Azul. Pero que tenía un puesto su papá, ¿no? En el mercado. Su papá tenía un puesto en el mercado y además se acuerda mucho de cómo mi abuelo iba hacia la estación de ferrocarril y ahí también tenía como mucho movimiento porque traía cosas para vender precisamente en su puesto. Pero sí tenía en aquel momento y digamos que la memoria a largo plazo de mi papá, la verdad, está bastante intacta. Y se acuerda mucho de cómo caminaba por aquí con la palomilla, cómo tenían que cruzar de una calle a la otra, ponían unas tablas y le cobraban a la gente para poder pasar, porque se inundaba, exactamente. Y me hizo mucho sentido, haber leído eso y después cuando vine a estar con ustedes en aquel momento, porque yo decía, bueno, pero ¿cómo se pudo haber inundado tanto una calle, no? Pues ya entiendo por qué. Y entonces ellos hacían su ahorrito para tomarse un refresco y una torta, con lo que ganaban, haciendo que la gente pudiera pasar al otro lado de la calle. No, y había gente que te cargaba por unas monedas para poderte cruzar y tú no te mojaras. Así se las gastaban él y sus amigos y sus cuates, tratando de pasar a la gente al otro lado. Y creo que hay varios pasajes, tanto en ese libro biográfico como en Por Amor, que hablan acerca de esos momentos en donde él pues estaba muy pequeñito. Aquí estábamos haciendo ahorita la cuenta, pudo haber salido de esta zona a vivir hacia Tlaquepaque alrededor de los 10 años, porque todavía mi tío Rodolfo, que es el más pequeño de todos los hermanos, todavía nació aquí. Entonces, y coincidimos en esto que usted está platicándonos. La renta que ellos pagaban aquí ya empezó a ser excesiva para ahora sí que lo que mi abuelo podía pagar. Y se terminaron, digamos, exiliando hacia Tlaquepaque porque no les alcanzaba la renta de aquí. La renta de este cuarto no les alcanzaba para poderlo pagar. Entonces se fueron hacia Tlaquepaque, pues que en ese entonces estaba totalmente retirado de carretera. Exacto. Entonces, sí, yo, por ejemplo, mi abuela que vivía aquí, tapaban los muebles para ir ay, qué bonito. Para que no se les entregaran como si fueran de viaje, pues sí. Así de lejos. Era un largo viaje. Y bueno, pues mi hermano Beto, que tenemos la gran ventaja también de que esté el día de hoy aquí con nosotros, que le encanta el tema de toda la historia. Ya platicábamos que si ve en algún momento tu libro se lo va a robar. Pues, yo quería preguntarle a Beto y a tu hermano, cuando entraron a la casa, ¿qué sintieron? Híjole. Yo me imagino mucho, por lo que mi papá me ha platicado, que las condiciones de vida en las que estuvieron tanto mis tíos como él y mis abuelos deben de haber sido muy difíciles, muy, muy difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que dice Mariana, cuando se mudaron a Tlaquepaque, yo recuerdo que mi papá me platica mucho que pudieron irse a Tlaquepaque porque mi abuela, del dinero que le iba dando mi abuelo, poco a poco iba ahorrando pedacitos. Y en algún momento que deben de haber sentido ya la soga al cuello, que ya no podían seguir aquí, mi abuela le dijo, oye, yo tengo dinero, podemos comprar un terrenito. Y así fue como se fueron para allá. Y cuando llegaron allá, pues llegaron también, acostumbrados a vivir en un cuarto, pues también lo primero que hicieron fue construir un cuarto. 4 paredes. Tal cual, y así empezaron. Y pues, vuelvo al tema, las condiciones en las que vivían eran muy, muy difíciles. Insalubres, ¿no? Yo creo que en baños había... Muy precarias. De hecho, era un pozo, allá se acostumbran en Tlaquepaque todavía. Las fosas. Muchas casas que tienen fosas. Sí, entonces tenían un pozo para sacar agua y otro pozo para ir a hacer las necesidades. Entonces, pues, por lo mismo de la necesidad, todos mis tíos tuvieron que empezar a trabajar desde muy chicos. Entonces, pues, el entrar aquí a esta zona, el ver, me hace un poco
personificar todo aquello que mi papá me platicaba de... Te cae el 20, como dicen, ¿no? Sí, O sea, exactamente. Sí, es que se personifica uno, como en esa época, híjole, vivir así y todo, Sí. muy Sí, lo afortunados que difícil, ¿no? somos de que nosotros ya como hijos, pues nos tocó vivir una realidad muy diferente. Totalmente. ¿Y tú, Toño? Cuando entraste, bueno, tú ya habías venido aquí, ¿no? No. ¿No? ¿Fue también la primera vez ahorita? Sí, esta es la primera vez, pues estoy muy contento de poder, primero que nos hayan abierto las puertas, muchísimas gracias a las a las dos esmeraldas. Esmeralda Muñiz. Sí. Muchas gracias por la invitación y gracias por la invitación también a esta entrevista. Pues se siente desde el olor, ambiente. la calle, ¿no? Yo veo la calle y cuando estábamos estacionando, o sea, lo primero que dije es que esta zona parece que se detuvo en el tiempo, porque se ve como esa Guadalajara cuando veníamos de niños. Obviamente pues hay gente que nueva o posiblemente los nietos de la gente que vivía en estas casas, pero poder entrar a este lugar donde empezó la historia de la familia, no solo nosotros, sino también que aquí están unos primos con nosotros por primera vez entrando a la casa, pues nos trae pues un sentimiento de encontrado, ¿no? Es un sentimiento pues de felicidad por poder conocerla, pero también como de decir, hijo, qué duro saber que en un espacio del tamaño o sea, vemos ahorita la proporción, donde vivían 6 personas, porque, o sea, Sí. eran familias, la Muñiz era grande, era una familia, con mis abuelos y mis tíos, mi papá, pues eran muchos niños. Entonces me imagino que el haber vivido en una vecindad como esta, teniendo tanta gente, ¿no? Conviviendo. Ha de haber sido, dentro de todo, por eso mi papá creo que se acuerda con tanto gusto de sus amigos, de la palomilla de la calle de Mexicalcingo, porque ha de haber sido divertido para ellos, aunque para mis abuelos no. O sea, para mis abuelos la realidad era muy dura, y de ver que tenían que estar en este lugar tantos amontonados y con otras familias, y que posiblemente no había baños y todo eso, pero para mi papá, que era el más grande de los hermanos, el acordarse de esas cosas ha de haber sido muy divertido. Y siempre, o sea, yo me acuerdo que de niño pues pasábamos por aquí, o sea, cada vez que veníamos a Guadalajara pasábamos por aquí y nos decía, a ver, en esta calle yo viví, o pasábamos por alguna cosa por el centro y decía, pues por aquí yo. Entonces ese recuerdo, mi papá yo nunca lo sentí que tenía un recuerdo triste, Sí. ¿no? De la zona, ni de la calle, ni de la casa, ni de nada. Creo que su recuerdo más áspero es cuando se van de aquí, que se van a casa de la tía Juventina, Que no soportaban. que los corre porque era ruda, ¿no? Se va mi abuelo a pedirle asilo, porque ya no podían pagar a su mamá, y la tía Juventina o sea, así como, no, espérense, esta es mi casa, y los corre y se tienen que ir a Tlaquepaque. Entonces, hay como dice Beto, entras y tratas de recordar, aunque no lo viviste, como esas risas, esas voces. Un túnel, ¿verdad? Exacto, como si estuvieras regresando en el tiempo, tratando de imaginar cómo vivían. Entonces es un agasajo estar aquí.